Bendiciones, buenas noches en esta preciosa hora. Quiero bendecir a cada uno de los que se va a conectar o va a ver este video. He estado un poco fuera de la hecha de videos estas 2 semanas por algunas cosas que el Señor me pidió que estuviera con Él. Pero continuando con lo que hemos estado enseñando a través de el discipulado, el nuevo creyente, el nuevo convertido, seguiremos con el tema la importancia de la fe para llegar a ser salvo. Bendigo tu vida en esta preciosa hora. Puede ser que estés de mañana, de tarde o de noche, en cualquier lugar, que este video sea de edificación, pueda llenarte de sabiduría, de revelación, de conocimiento, para que puedas crecer como nuevo creyente, nuevo convertido, y puedas seguir las pisadas del maestro. Acuérdate que uno de los temas que se ha enseñado, el segundo, es que el discípulo no nace, se hace. Así que empezaremos con este tema. Nuevamente lo repito, la importancia de la fe, oiga, para llegar a ser salvo. Amén. La primera condición principal para entrar, oiga, al reino de los cielos es la fe salvadora. Tú no puedes entrar al reino de los cielos si tú no tienes fe. Para ser salvo y empezar a seguir a nuestro Señor Jesucristo como sus discípulos, debemos creer, oiga, o sea, tener fe. Porque tú no puedes seguir a alguien si no crees. No sé si me doy a entender. Amén. Primero, para eso, debemos creer que somos pecadores. O sea, primero se nos expone el mensaje, el evangelio de salvación. Y el Espíritu Santo se encarga de que la palabra que se está ministrando, que se está hablando, que se está predicando, el Espíritu Santo la acompañe con el ingrediente que es la fe. Amén. Si no se te habla la palabra, no vendrá el Espíritu Santo y añadirá ese ingrediente que es la fe. Amén. Entonces, cuando el mensaje se te predica, inmediatamente se activa la fe. Es un regalo de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Y ahí donde nosotros primeramente debemos creer, porque se nos expone que nosotros hemos agredido a Dios, que hemos pecado contra Él, hemos violado su ley, hemos violado sus mandamientos. Y ese es el primer paso, creer que somos pecadores y que le hemos ofendido a Él como nuestro Dios. Segundo, reconocer lo que Jesús hizo al derramar su sangre y morir por nuestros pecados. Amén, en la cruz. Amén. Se nos expone también que aunque hayamos pecado, aunque hemos ofendido a Dios, aunque estamos separados, como dice la palabra, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hay una salvación, hay una buena nueva, hay una noticia buena. Y es que Cristo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, tenemos acceso nuevamente. Tenemos la posibilidad de volver, amén, al comienzo, a donde estábamos en la eternidad con Él, amén. Y arrepentirnos por tercero, porque ese es el tercer paso, amén. Arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos, y lógicamente, de nuestros malos caminos. Mire todo el proceso que viene, primero, segundo, lo tercero, que es arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Acuérdate, todo esto va conforme a lo que se te está predicando, lo que el predicador, lo que el evangelista, lo que el misionero, lo que el diácono, el ujier, quien sea que sea el músico, sea el nuevo creyente, te esté hablando de la palabra del Señor, el Espíritu de Dios empezará a activar una fe salvadora, porque estamos hablando de la fe salvadora, no de otra fe como don u otra fe como un fruto. No. Estoy hablando de la importancia de la fe para llegar a ser salvo, porque la fe es la que nos hace creer en lo que se nos está hablando. En este caso sería el evangelio de salvación. Amén.
después de arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos, como cuarto paso es pedir a Dios que nos perdone por todo lo malo que hicimos. Porque si no confesamos nuestros pecados, Él no nos va a perdonar. Yo confieso con mi boca que le ofendí, que le fallé. Tal vez no vas a enumerar los millones de pecados, pero con el simple hecho, Señor, reconozco que he pecado contra ti, que te fallé, te pido perdón, me arrepiento. En esta hora me convierto de mis malos caminos y en esta hora te pido perdón. Como cuarto paso, aleluya. Y por último, el quinto paso, debemos entregar nuestra vida, oiga, a Jesús y hacerle a Él nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. En Hechos 20, 21, buscamos en la palabra, en Hechos 20, 21, la palabra del Señor dice, testificando con lo que decía Pablo a judíos y a gentiles acerca de qué, del arrepentimiento para con Dios. O sea, primero el arrepentimiento y después y de la fe, porque estamos hablando de la fe, porque la fe es la que nos llega a salvar, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos el nombre de Jesús, pero en la raíz hebrea, Yeshua, perdón, esa traducción solamente que es en el hebreo, tiene una connotación de que su nombre significa salvación y liberación. Oiga, el nombre de Jesús es liberación. Por eso Él dijo que Él iba a salvar a su pueblo de pecado. Amén. Más adelante estaremos leyendo algunos pasos, amén, en este discipulado. ¿Para qué? Para crecer grandemente en el camino del Señor y así nosotros poder seguir ese legado de los apóstoles y los profetas, amén, y transmitírselo a las demás generaciones, a los nuevos o a aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Por eso lo importante, amén, del discipulado, el discipularse es lo más importante, porque es la base, es lo que te hace estar sólido, es lo que nunca te va a hacer tambalear cuando tú sabes todos los principios bíblicos, amén, y estás con el Espíritu Santo, aleluya, todos los días, amén. Muy difícilmente el enemigo podrá arrancar, podrá quitar esa fe que viene por el oír la palabra del Señor. Ahora, el significado de la fe en griego, oiga, esa palabra viene de la raíz griega pistis, y mire lo que significa, qué interesante, es creer confiadamente. Por eso cuando se nos expone o cuando se me puso el mensaje a mí, wow, vino el Espíritu Santo y empezó a ponerme, él me decía, pon esa palabra, el ingrediente. Yo puse ese ingrediente, yo puse esa fe. Por eso que nosotros nada hacemos, sino que todo lo hace el Señor. El arrepentimiento lo pone, el convertirnos igual, el darnos el llamado, el estarnos buscando, todo lo hace siempre Dios. Amén. Nosotros solamente servimos para decir, acepto, te sigo, dejo todo por seguirte a ti. Entonces esa palabra pistis, que es en el griego, significa creer, oiga, confiadamente. Yo creo, estar persuadido firmemente de una verdad, estar persuadido, como leíamos anteriormente, cuando casi me persuades, le dijo el rey Agripa a Pablo, de hacerme cristiano. Amén. Lastimosamente la decisión no la tenía, como decíamos, Pablo y el Espíritu Santo. La decisión la tiene uno, y en este caso ese rey tuvo la decisión de persuadir, de convertirse, de volverse del error al camino del Señor, pero lastimosamente pues vemos que no lo hizo. Entonces esa palabra en el original griego, volviéndola a repetir para que usted la vaya memorizando y se la vaya quedando, es creer confiadamente, o sea, creer ciegamente. Yo creo en el sacrificio, yo creo en esto, yo creo lo que la palabra dice. Entonces inmediatamente el Espíritu te ayuda a que tú tengas esa confianza, esa creencia, esa seguridad en la palabra del Señor. Esto no se basa en palabras humanas, no, no, no. Esto se basa solamente en el Evangelio, que tiene el poder para cambiar, amén, aleluya, a todo aquel que realmente se humilla, reconoce
que ha fallado al Señor, pero que también tiene una nueva noticia, como la que trajo nuestro Señor, que hay salvación para que crea el que tenga fe en el Hijo de Dios. Amén. La Biblia sostiene que la fe es la certeza, eso lo encontramos en Hebreos 11:1, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy certero, confiado, que lo que estoy esperando, de lo que estoy esperando, y convencido que en algún momento lo voy a ver. Eso es, parafraseado en lo que yo te puedo decir, eso es lo que realmente, aleluya, la fe es lo que me da la confianza, alabado sea Dios, en Él. Amén. Y creo ciegamente que aunque no lo pueda ver físicamente, en el futuro confiadamente, con convicción, yo voy a ver. Amén. Y eso es lo que Él se alegra. Dice que sin fe es imposible. Oiga, si tú no tienes fe, es imposible que agrades a Dios. O sea, nadie que no tenga fe en esta tierra, nadie que no tenga credibilidad, como decirle, creer en el mensaje, en el evangelio, le va a poder agradar a Dios. Amén. Entonces, de manera sencilla, la fe significa creer y confiar. Yo creo. ¿Cuánta gente estuvo a punto? Yo digo a veces, ¿cuántos de nosotros se nos predicó el evangelio? Pero el enemigo, a través de la duda, de la desconfianza, amén, de la incredulidad, trabajaba, porque eso es otra cosa que yo lo hablaré más adelante. Cómo el enemigo trabaja en ese momento. El enemigo empieza a poner pensamientos negativos en pensamientos X, pensamientos del otro, de aquí que allá, pero el espíritu también empieza su trabajo. Yo te lo puedo hablar en mi conversión, cuando el Espíritu Santo empezó nuevamente, no a través del predicador, del pastor, sino que literalmente el Espíritu empezó a hablarme los versos de la Biblia, a hablarme la palabra de Dios. Y en ese momento, esa guerra espiritual que yo tenía en mi mente, alabado sea Dios, el Espíritu lo que quería era activar mi fe, que yo volviera a creer en las palabras, amén, de nuestro Señor Jesucristo, que yo volviera a creer en las palabras de nuestro Padre, amén, en su palabra, amén, pero que Él tenía misericordia de mí para darme otra oportunidad, oye, de volver de nuevo a sus caminos. Entonces, la cuestión aquí sería una pregunta: ¿creer en quién? Porque quien se nos expone es el Evangelio, pero ¿quién hizo el sacrificio? Cristo Jesús. O sea, por eso su nombre significa salvación y liberación. Mire qué tremendo, qué interesante. Por eso es importante estudiar tanto las raíces hebreas como lo que es el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, para dar un poco de historia, amén, se escribió en arameo y hebreo. Y todas esas palabras tienen un significado que tal vez en nuestra lengua natural, como en el español en este caso, no tienen algunas veces significado, pero en esos idiomas que se escribió la palabra del Señor, tiene un significado tan poderoso, y eso nos da luz, eso nos abre, amén, amén, la revelación, el entendimiento, el conocimiento en nuestro Señor y Señor Jesucristo. Amén. Creer en quién o en qué sería aquí, para que tenga lugar la fe salvadora, ¿verdad? Porque en ese momento, cuando se nos está hablando del Señor, de que Él murió por nuestros pecados, que Él hizo un sacrificio, que Él bajó y se hizo forma de hombre, tomó forma de hombre y murió por nuestros pecados. Lo resumo así rápido, amén, y que su sacrificio no solo se quedó en una cruz, sino que la Escritura dice que resucitó el tercer día, según las Escrituras, y que ahora está a la derecha del Padre, amén, intercediendo por ti, por mí, por cualquiera que crea en su nombre. Ahí está el Señor todo el tiempo intercediendo para que esta persona llegue, aleluya, a la salvación, amén. Pero que la fe sea activada, porque la fe se activa. En otro momento voy a hablar sobre eso. Dios activa la fe en nosotros. Para vivir la experiencia de la fe salvadora necesitamos, en primer lugar, disponernos para que el Espíritu Santo despierte, oiga, o sea, active en nosotros la fe salvadora. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo active ese ingrediente que es la fe, lastimosamente, como muchos se les predicó y se les ha hablado el Evangelio, se les ha predicado, nunca dejaron que el Espíritu Santo les activara la fe. Lastimosamente, si ellos murieron en sus delitos y pecados. Amén. Porque ese tipo de fe
solo viene, dice la palabra del Señor en Romanos 10:17, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí hay una revelación muy importante que la obtuve, y es que Dios, solamente por el oír la palabra de Él, se activa la fe salvadora, porque estamos hablando de la fe. Amén. Vamos en el proceso como ese orden, amén, que sucede en que un nuevo convertido, un nuevo discípulo, un nuevo creyente, el paso que el Espíritu Santo hace en él para llegar a ser el discípulo, amén, que Dios va a formar desde el momento que confiese, acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Luego, por el mismo Espíritu necesitamos creer a la revelación bíblica, o sea, a la palabra, que nos lleva a aceptar a Jesús. Por eso el mensaje es cristocéntrico, el mensaje es, aleluya, que Cristo vino a morir por nosotros, que Cristo dio su vida por nosotros, que en ningún otro hay salvación en los cielos y la tierra, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y podemos mencionar miles de versículos de la Biblia, y esos versículos son los que el Espíritu Santo usa para convencernos, para activar esa fe en nosotros. Amén. Por tanto, la fe salvadora implica la aceptación de Jesús. Esa fe es lo que me hace a mí, sí acepto, sí quiero a Jesús. Amén. Su obra redentora, su sacrificio expiatorio como el único medio de salvación. Amén. Por eso Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. No hay Superman, no hay Mahoma, no hay José Smith, no hay ningún otro más. No hay Confucio, no hay ninguna otra religión que nos salve nadie. Porque esto lo tengo que hablar. Amén. Si no, solamente dice en el libro de Hechos, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Oiga, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Amén. Y siguiendo con esto, para no enfrascarme mucho en eso, yo les dejaré ahí el link para que ustedes puedan, en el nombre de Jesús, estudiar, tomar estos discipulados, estos estudios, para que no solamente tú, sino tus hijos, tus amigos, amén, el grupo, que en algún futuro, en un momento te toque hablar, tú hables esta con convicción, con denuedo, amén, con autoridad, con seguridad, con confianza, que lo que tú hablas, que lo que Cristo hizo por ti, que lo que Cristo sigue haciendo, lo que el Señor sigue haciendo en tu vida es sobrenatural. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, es mucho más. Ahora, entrando en esto ya en materia, veo varios puntos aquí que vamos a leer. Y el punto número 1 es que la fe primeramente es el medio para nuestra salvación. ¿Cómo así? Vamos a Efesios capítulo 2, el verso 8 y 9. ¿Qué dice aquí? En Efesios 2, capítulo 2, el verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, oiga, por medio de la fe. Mire qué claro está aquí. Aquí no hay más que buscar otra revelación grande, no. Y esto dice que no es de nosotros, por eso le decía al comienzo, que si hay una parte que es el libre albedrío, es, ¿cómo le puedo decir? Es la decisión, que es la palabra correcta. El libre albedrío va con la decisión, decir sí o no al evangelio. Por gracia sois salvos, dice, pero el medio que nos hace salvos es la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. La palabra don aquí que utiliza el apóstol es regalo, algo dado por Dios. No por obra, no por hacer esto, por hacer lo otro, me voy a salvar. No, solamente por medio de la fe en el Hijo de Dios y la gracia que Dios Padre nos dio, yo llego a ser salvo, para que nadie se gloríe. Sí, porque seríamos, no, pues yo cumplí con esto, lo otro, yo hice lo otro, y creyendo nosotros que por eso merecemos ser salvos. No, es por el sacrificio, es por el sacrificio, por la expiación de nuestros pecados, por el derramamiento de esa sangre, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos salvos. Nosotros más ahora los gentiles. Dice Mateo capítulo
Marcos capítulo 5, el verso 34. Mire que cuando la gente llegaba a Cristo, aleluya, algo muy importante que sucede aquí, que Cristo no le decía, tu fe te ha sanado, sino que aquí implica la salvación. O sea, Jesús hacía el milagro de la sanidad, pero las personas al momento de confiar, de tener fe, que Jesús lo podía sanar, Él automáticamente lo salvaba. Escuchemos y leamos detenidamente algunos capítulos y versos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Marcos capítulo 5, el 34, y le dijo, hija, tu fe, ¿qué? Te ha hecho salva. Wow, qué interesante. Ve en paz y queda sana de tu azote. Primero lo que él le dice, tu fe es lo que te salvó. Porque ¿de qué serviría de que Dios me sane a mí? Yo tengo la fe, un ejemplo. Me sane, pero no me salve. Tal vez la sanidad será para unos años, meses, no lo sé. Pero al final mi alma, ¿dónde va a ir? Porque aquí lo que se trata es la salvación. La salvación de nuestra alma, no del cuerpo ni del espíritu. Es el alma la que se está peleando, como dice, jugando entre el cielo y la condenación, el infierno. Amén. En Lucas capítulo 7, el verso 50 también dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos en estos versos, wow, que cuando las personas llegaban para ser sanadas, el Señor lo que le declaraba era salvación. Por eso los fariseos se levantaban. Solamente en Dios hay perdón de pecados, solamente Dios puede salvar. Y eso les encendía, mas no conocían, aleluya, aleluya, al dador de la vida. En Marcos capítulo 10, el verso 52 dice, capítulo 10 de Marcos 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha, no sanado, dice, salvado. Y enseguida recobró la vista ese ciego y seguía a Jesús en el camino. Mire, inmediatamente entendió, porque la gente que realmente entiende que hay tanta revelación, pero no tengo el tiempo para revelarla. Amén. En otros estudios yo voy revelando más cosas sobrenaturales. Siento el Espíritu Santo fluyendo. Aleluya, aleluya, en esa revelación poderosa. Dice, cuando recobró la vista, fue salvo. La señal de que alguien, aleluya, oh aleluya, se ha convertido al Señor es que lo sigue. Wow. Y vemos a esta persona que fue sanada, que la fe lo llevó a ser salvo y enseguida recobró la vista. Dos cosas hubieron en él: recobra la vista y también la salvación. Amén, gloria a Dios, porque Jesús no solo vino a sanar, Jesús no solo vino a libertar a la gente y que sigue sus delitos y pecados y que sigue su misma vida. No, Él vino, como dice la palabra, a salvar lo que se había perdido, a darle vida eterna, a darnos salvación. Amén. Y por último, en este punto que estábamos hablando, amén, que la fe primeramente es el medio para nuestra salvación. Leemos en Lucas capítulo 17, el verso 11. Amén, dice, y si me equivoco, lo corroboramos, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En estos versículos vemos la importancia de la fe para nuestra salvación. Estas personas tuvieron fe, creyeron en el Mesías, en el que no era, Señor, sálvame, no le dijeron, no, ninguno de ellos. Lo que le dijeron es, sáname, ¿puedes sanarme? Él le dijo, sí, pero cuando Jesús declaró la palabra, lo primero que él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. O sea, inmediatamente sucedieron dos cosas. La fe le dio su sanidad, pero también la fe le dio salvación. Por eso la importancia de la fe. Amén. En nuestra salvación. Segundo punto, al escuchar la palabra de Dios o el evangelio, es lo que nos hace tener fe para salvación. Porque si no se predica el evangelio, la palabra de Dios, el mensaje que él mismo
Juan el Bautista, Jesucristo y los apóstoles predicaron, y muchos hombres que han nacido mujeres de Dios en todo el tiempo hasta esta fecha, no se predicara del Evangelio, de la Escritura, de la palabra de Dios, como el Espíritu Santo añadiría. Porque voy a poner un ejemplo. Si yo hablo de un periódico, de que Jesús en la historia, por decirlo así, pero en ese periódico no hay ningún dato escrito de la palabra de Dios, solo palabra de hombre, y mencionan a Jesús como un ser humano que vino, lógicamente. Aunque yo le pueda narrar ese periódico y no tiene ningún, ¿cómo puedo decirlo? No tiene ningún fragmento, sería lo correcto, de la palabra de Dios. Vaya ahí, no puede esas palabras de ese escritor, aunque esté el nombre de Jesús, añadir fe a los que leen ese diario, ese periódico. Amén. Pero si en ese periódico se ponen los versos, los versículos, porque aquí vamos a encontrar muchos de ellos. Amén. En donde muchos, cuando el Señor liberta de la cárcel a Pablo, le pregunta, ¿y qué debo de ser salvo? Él confiesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él está dando una palabra, amén, profético, una palabra de parte del cielo, amén, que está escrita en las Escrituras. Y eso que le dijo Pablo hizo que ese hombre creyera y su familia fuera salva, como también fuera al bautismo en las aguas. Amén. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, es lo que nos hace tener fe para salvación. Efesios 1:13 dice, en él también nosotros, dice, en él también nosotros, después de escuchar, oiga, el mensaje de la verdad, por eso Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene o procede al Padre si no es por mí, porque no hay, como dice, otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el puente, Él es el mediador, Él es el que nos lleva al Padre. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si yo no tengo a Cristo confesado como mi Señor y Salvador, lastimosamente el acceso al Padre no lo tendremos. Él es el pasaporte, Él es la visa, Él es el boleto, Él es el seguro de vida. ¿Para qué? Llegar al Padre. Así lo dice Juan 3:16, un versículo muy conocido. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para todo aquel que en Él cree, oiga, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La vida eterna es Él. Él es la garantía que cuando yo lo acepto, amén, tengo la vida dentro de mí. Entonces, Efesios capítulo 1, el verso 13, en él también vosotros, después de escuchar, él escuchó el mensaje, Pablo escuchó el mensaje. Los efesios, los corintios, todos los que hablan la palabra, amén, escucharon el mensaje, aún los judíos, los samaritanos, amén, etcétera. Todos escucharon el mensaje de salvación. ¿Y qué? Después de escuchar el mensaje de la verdad. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, es la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libre. La verdad es la que nos fa. Siento a Dios en esta hora, siento fuego, siento unción de lo alto, aleluya, que está descendiendo. Alabado. Esa verdad es la que te liberta. Ese mensaje es el que te quita la qué, la venda. Por eso hay tanta oposición. Por eso hay tanto, los demonios tratan de que cuando uno que es la lucha vaya a dejar a alguien a predicarle la palabra, hace lo posible para ponerle sordera, le prenden el teléfono, le ponen pensamiento, tantas cosas que yo he mirado, hermano. Por eso en ese momento tiene que atar uno los espíritus, atar al hombre fuerte para que la palabra, la luz del evangelio, el conocimiento llegue a ellos como llegó a nosotros. Por la misericordia de Dios, el evangelio de vuestra salvación. Mire este versículo, todo lo que dice ahí, el evangelio de nuestra salvación. Por eso, al escuchar la palabra, nos activa la fe. Y habiendo creído, dice, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Alabado sea Dios. Y Romanos 10:17
Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nunca habrá fe si tú y yo o cualquier predicador o cualquier persona no predica la palabra del Señor. Porque la fe se activa por la palabra de Dios. Así me lo reveló el Señor a mí. ¿Quieres que se te active la fe? ¿Quieres activar la fe a alguien? Predícale mi palabra, el evangelio de vuestra salvación. Romanos 10, 14 al 17. Esto es muy, este capítulo, con estos versos, me desbaratan la mente y me gozo cada vez cuando yo lo leo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si tú no le hablas de Jesucristo, el sacrificio expiatorio, todo lo que vino a ser en la tierra, ¿cómo esa gente, cómo llegarán a creer? Es lo que hace el apóstol aquí. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo yo voy a pronunciar, invocar a aquel en el cual no han creído? O sea, para invocarlo, me lo tienen que enseñar. ¿Quién fue ese? Como le decía el eunuco, el etíope, al apóstol ahí cuando le dice, pero ¿de quién sabré quién habla de las escrituras si no hay nadie que me lo enseñe? Felipe empieza a narrarle la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Y después le dice, ¿qué me impide que me bautice? ¿Crees en Jesús Jesucristo? Creo que Él es el Hijo de Dios. Pues nada me impide. Pues vamos a las aguas. Inmediatamente fueron al bautismo en agua. En otro tiempo estudiaremos la importancia del bautismo en agua. Porque todo eso va, ¿cómo puedo decirle? Seguido el paso que hace. Poco por poco, así como lento paso o paso por paso para llegar a las aguas del bautismo. Amén. Y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero invocarán si no han creído. ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y quién es aquel? Jesucristo. Y por último, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hubiera nadie como mí, como tantos predicadores que Dios ha levantado y hablan de Jesús, alabado sea Dios en esta hora. ¿Cómo lo oirán? Nuestras palabras, el evangelio de salvación, es lo que los convencerá, es lo que los hará cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Tercer punto, no quiero redundar mucho ahí. El tener fe en Jesús produce ¿qué? Perdón de pecados. Mire qué interesante. Sí, porque si no hay fe, si no crees tampoco que te perdonan tus pecados, hay gente que confiesa en Jesús, pero el diablo les hace siempre creer de que Dios no los ha perdonado, que Dios solo perdona ciertos pecados, pero el pecado X, no voy a decir los pecados, Dios no lo puede perdonar. Dios puede perdonar todo tipo de pecado si la persona se arrepiente de corazón, se compuje, se entristece, llora, aleluya, por haber ofendido a Dios, por haber traicionado, por haber incumplido la palabra por ignorancia o no ignorancia, porque cayó o se descarrió con lo que sea. Pero si esa persona se arrepiente y se convierte de sus malos caminos, aleluya, Dios, por medio de la fe en creer en el Hijo de Dios, esa fe le producirá ¿qué? El perdón de pecados. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, ¿de quién es Jesús? De que por su nombre todo el que cree, esa palabra que tiene que ver con la fe, todo el que tiene fe en él recibe ¿qué? El perdón de los pecados. Están claras las palabras aquí, la respuesta. Amén. El tener fe en Jesús produce perdón de pecados. Así que todo pecado es perdonado. Todo pecado, menos la blasfemia en el Espíritu Santo. Por eso la hablaremos en otro tema. Hechos 26, 17, 18 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, oiga, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos. Por eso Dios nos envía, por eso nos capacita, por eso Él nos llama, aleluya, Él nos unge, Él nos capacita, Él nos envía, ¿para qué? Para que le vayamos a hablar a otros el evangelio de salvación. Le abramos los ojos, como a Pablo se lo dijo, para que se conviertan, oiga, de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, oiga,
que es en mí perdón de pecado. ¿Por qué? Por la fe en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Está pero wow, tan claro, hermano. El evangelio es tan hermoso y yo me gozo enseñar la palabra de Dios. Aleluya. Por eso aquí en Hechos 26, capítulo 26, 17 y 18 hay una verdad tan grande. Así tuvo que venir alguien, así tuvo que alguien Dios usar. ¿Para qué? Para que abrieron nuestros ojos, nos convirtiéramos de las tinieblas, oiga, del mal camino de la oscuridad, de la potestad, de la autoridad del diablo, y pasar a nuestro Dios, pasar a Jesús como nuestro Salvador y Libertador. Él es tu Libertador, Él es tu Salvador. Si no lo has confesado, si no te has arrepentido, convertido, si no has creído en Él, hoy es el día. Hoy es el día, es por la fe que nosotros, ¿qué? Somos salvos, es por la fe que nosotros que recibimos perdón de nuestros pecados. Alabado sea Dios, aleluya, por el oír esa palabra de Dios. Aleluya, gloria sea el Señor. Cuarto punto, la fe salvadora en Jesús nos da la vida eterna. Mira, la fe salvadora, se llama la fe salvadora. En Jesús esa fe nos da vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, en sacrificio, para que todo aquel que en Él cree, o sea, tiene fe en Él, no se pierda, porque el que cree en Él y lo sigue se convierte, no se pierde más, tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Tú ya tienes esa vida, yo ya la tengo. Desde ahorita empiezo a gozar de la vida eterna. No va a ser cuando yo muera. Muchos erran y enseñan que es así. No, la vida eterna ya está dentro de nosotros. El sello del Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Juan 5:24. Juan capítulo 5, el verso 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra, oiga, por el oír, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Estas son palabras de Jesús y no viene a condenación, no viene a castigo eterno. No. Esa palabra la vamos a estudiar más adelante, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. Todos estábamos, ¿qué dije? Muertos en vuestros delitos, aleluya, y pecados. Así dice la palabra. Pero el que crea, el que le envió, el que crea su palabra, que lo envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. En ahí mismo, Juan capítulo 6, el verso 40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, es la voluntad de nuestro Padre, que todo aquel que ve al Hijo, y cree y tiene fe en Él, tenga vida eterna. Tú tienes la vida eterna, tú no te has arrepentido. Si tú no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú todavía estás vagando en tu mente, aleluya, yo te animo en esta hora, Espíritu de Dios, todo aquel que está viendo este video por curiosidad o por querer aprender, aleluya, tócale su corazón, agrégale ese ingrediente de la fe para que pueda, Padre, confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, oh, de su vida, y corren sobre el río de agua viva. Alabado sea el Espíritu Santo poderosamente, y tenga esa vida eterna como tú nos la has dado. Recibe vida eterna, mujer y hombre en ese lugar que está viendo este video. Alabado sea Dios. Juan capítulo 11, el verso 25-27. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, tiene fe en mí, no morirá jamás. No vas a morir jamás. No voy a morir jamás. La vida está en nosotros. Él vino, dice la palabra de Dios. Él vino, dice, personalmente, dice, a morir por ti, por mí, para que después Él bajara a las profundidades de la tierra a recuperar las llaves de la muerte y del infierno. O sea que todo aquel que está en Él, todo aquel que está en Él, no muere, aleluya, sino que tiene
vida, vida, vida eterna. Alabado sea Dios, mi alma te adora. Hechos 8:37 dice, y Felipe le dijo, si crees al eunuco con todo tu corazón, puedes, respondió. Él le dijo, creo, tengo fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso aquel que no cree, ¿cuántos tuvieron oportunidad en vida? Se les predicó el Evangelio, el Espíritu Santo los animó, pero lastimosamente no pudieron, endurecieron su corazón, no pudieron decir, creo en Jesucristo, en el sacrificio. Aleluya, ¿qué hizo la cruz del Calvario por mí, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos? Aleluya, están lamentándose. Aleluya, ese eunuco, cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve a ese carruaje, ve a ese carro. Aleluya, él no entendía de quién hablaban las escrituras, pero el Espíritu Santo le dijo, ve allí, la importancia de ser guiados por él, en el nombre de Jesús. Y le empezó a hablar de quién era la persona que estaba hablando. Alabado sea Dios, era de Cristo, era de Jesús nuestro Salvador. Alabado sea Cristo en esta hora. Y dice que inmediatamente la fe le fue que añadida. Ese hombre, aleluya, escuchó el mensaje de Felipe. Le estaba leyendo el rollo en ese momento de Isaías, a lo que hablaba de la muerte del Mesías. Amén. Gloria al Señor. Y la fe fue puesta, ¿qué? Inmediato en él. Creyó. Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Si tú todavía no has creído que Jesús es el Hijo de Dios, hoy es el día, hoy es el tiempo. Arrepiéntate, confiésalo, aleluya, como tu único Salvador personal de tu vida. Aleluya, Jesús es la solución, Jesús es la clave. Jesús, la fe en Jesús es la que nos da esa salvación, porque es por gracia, no por obra, sino por un regalo inmerecido. Y por último dice, el no tener fe nos condena. O sea, lo contrario de salvación es la condenación. ¿Cuántos de nuestros amigos, familiares, conocidos, qué sé yo, no creyeron en el mensaje, no han creído en lo que nosotros le predicamos? Por eso Juan, el Evangelio de Juan, dije, capítulo 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Mira lo terrible que está allá afuera la gente. Toda esa gente, como estábamos ante nosotros, nuestros delitos de pecado, que no creíamos en Él, que no nos habíamos enderezado, que no nos habíamos arrepentido, habíamos tenido un arrepentimiento, un cambio de mente, igualmente el convertirnos del camino malo al camino bueno, porque eso es un cambio, amén, de camino, de dirección, de 360 grados. Alabado sea Dios. Oh, aleluya, esa gente está en condenación si no han creído. Esa es la revelación ahí. Ellos ya están condenados. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador en su vida está condenado, lo dice la palabra. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, el que no tiene fe, será condenado. O sea, la pregunta y al final, en conclusión, que te hago a ti, ¿es necesaria la fe para ser salvo? ¿Qué respuesta tú das? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. Dios te dice en esta hora, ahora, que si tú no tienes fe en el Hijo de Dios, lo dice el Evangelio de Juan, ya eres condenado, ya has sido condenado. Hoy es el tiempo de tu arrepentimiento. Hoy es el tiempo de tu conversión, de convertirte de tus malos caminos, de tu mala forma de hablar, de vivir, de andar, de hacer. Te dice el Señor en esta noche, en esta tarde, mañana, donde quiera que tú estés. Arrepiéntete, conviértete. Cree en el Hijo de Dios como creyó ese eunuco, como creyó Felipe, como creyó Pablo, como creyó, como cuando se le reveló a Pablo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente él tuvo una conversión. Ahí empieza la conversión de Pablo. Pedro dice que enseguida lo siguieron, y tú ves los apóstoles enseguida lo siguieron porque se convirtieron a Cristo, creyeron en Él, fueron salvos. Ahora la pregunta es, ¿tú estás salvo?
Tú tienes fe para ser salvo. Se necesita la fe en el Hijo de Dios para tener salvación. Dios te bendiga en esta poderosa hora. Que Dios te guarde y que te ayude a través de esta palabra. Aleluya, a afirmarte, a tomar la decisión más importante de tu vida. Escuché una vez, y termino acá, que dos de las decisiones más importantes en la vida es con quién tú te vas a casar y pasarás el resto de tus años. Y la segunda es a dónde tú pasarás la eternidad, con Dios o sin Dios. Esa decisión solo la tomas tú y yo, nadie más. Por eso en esta hora yo le pido al Señor que agregue, como agregó en mí, ese ingrediente que es la fe salvadora a tu vida, esa pistis. Alabado sea Dios. Como leíamos para allá, darle un repaso. Esa palabra, aleluya, significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. Y esto que se está hablando es la verdad. Esta es la verdad que cambia, esta es la verdad que transforma, esta es la verdad que te da poder, unción, esta es la verdad que te cambia, que te transforma, te catapulta, te lleva a otros niveles. La fe en el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. En esta preciosa hora yo bendigo tu vida y deseo que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Bendigo la vida de todos aquellos que lo mirarán. Dale un like. Yo nunca lo he dicho, pero dale un like. Aleluya. Dale un dedito para arriba para que estos videos sean difundidos a otros. Y si en el futuro nos toca traducirlo a los idiomas que Dios quiere que lo traduzcamos, lo vamos a hacer. Y dile a otros, anótate a Pan de Vida TV. Amén. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por este tiempo, por usarme, por darme la sabiduría, la inteligencia, la revelación, el conocimiento de tu palabra. Gracias por usar mis labios. Y Padre, que esta palabra que hoy se predicó sea de beneficio, sea de, Padre, no tengo las palabras, sea de de bendición en tu vida y te eleve y te posesione en otra dimensión. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Bendícelos a cada uno de ellos, a quienes sean, Padre, y que la fe en Cristo los posesione de ser salvos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en otro programa más, en otra enseñanza más de este discipulado que para mí, es un deleite. Así que bendiciones, Dios te guarde. Soy el pastor César Zelaya y nos miramos pronto. Bye. Shalom.